Amigos queridos, sean bienvenidos a esta nueva semana en su programa Cita con tu médico. Estamos en la semana cuarta de la Pascua, preparándonos luego para Pentecostés. Esta semana tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 10, del versículo 22 al 30. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán más. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio tan bonito, en que Jesús nos habla que es el buen pastor, que da la vida por las ovejas y que las ovejas siguen su voz. Pareciera que los judíos ya estaban realmente desesperados de todo lo que decía Jesús y querían que les dijeran si era el Mesías que tantos esperaban. Jesús les dice: el Padre y yo somos uno. Y todo lo que hace es porque el Padre así lo quiere. Habla de la unidad del Padre y del Hijo. Y también les dice que no escuchan porque no son parte de sus ovejas. Es decir, no eran los elegidos o no querían entender el mensaje de Cristo, entonces, aunque lo escucharan, no lo entenderían. No eran parte de su rebaño. También Él dice que sus ovejas escuchan su voz y que Él cuida de sus ovejas y que ninguna les será arrebatada. Me hace pensar un poco que si nosotros estamos como hijos de este buen pastor que es Jesús, que nos ama, que nos cuida, que nos lleva de la mano, tendremos pues la oportunidad de seguirlo y hasta el final estar junto a Él. También como que dice que de su rebaño Él se va a preocupar de cuidar y que ninguno le será arrebatado. Es bonito pensar y saber eso porque estamos seguros, estamos en las manos de Dios y estamos en las manos de Jesús. No hay mayor seguridad que esa. Y cuando habla de que Él es el buen pastor, significa que es un pastor que tiene paciencia, que tiene amor, que cuida a sus ovejas aunque se vayan por otro camino y las va a buscar y las regresa. Y en todos esos casos podemos estar nosotros también incluidos. En todas esas ovejas, a veces obedientes, a veces no tan obedientes. Pero Jesús, como Padre bueno, siempre cuidará de nosotros y nos llevará por los caminos adecuados. Recordemos que el día 20 de abril se celebró la fiesta de la Madre Dolorosa del Colegio, que es una fiesta que probablemente la celebramos nosotros en el Ecuador, porque este milagro sucede en Quito el 20 de abril del 1906, ya pasaron los 100 años. Y en el antiguo edificio del Colegio San Gabriel
que ahí está la dirección, Benalcázar y Sucre. Sucede que estando de vacaciones de Semana Santa, había 35 estudiantes que estaban cenando en el comedor, eran internos. Y a las 8 de la noche había una imagen de la Virgen Dolorosa, un cuadro, era una litografía. Unos niños observan que la Virgen cerraba los ojos y creyó los niños, que fueron 3 que vieron esto, que había sido su imaginación. Y dijeron, vengan a ver a la Virgen. Y cuando también vieron que abría y cerraba los ojos. Luego brotaron unas lágrimas. De tal manera que esta Virgen es una Virgen muy venerada en el Ecuador y está su imagen en Quito, en la iglesia del Convento de la Dolorosa. Y se dice que primero hubo un poco de dudas sobre si esto había ocurrido, pero posteriormente se acepta esto como un momento milagroso, y por eso es que los jesuitas tienen una especial devoción a la Virgen Dolorosa, y se siente que la Virgen tiene una protección especial para los niños y jóvenes, porque se le apareció fue no a unos niños pequeñitos, pero sí a unos jóvenes que estaban internos en ese colegio. No olvidemos a la Madre Dolorosa en todas nuestras necesidades y angustias, porque ella como Madre siempre estará junto a nosotros. Tenemos también el 23 de abril la fiesta de San Jorge. Sobre este santo que fue mártir, hay muchas historias y narraciones fantasiosas, entre ellas que salva a la princesa de las garras del ladrón en el tiempo de las cruzadas. Pero lo que se cuenta es que en la ciudad de Selem, en Libia, había un gran estanque donde vivía un terrible dragón, que para evitarlos los habitantes de la ciudad le ofrecían 2 ovejas al día. Pero luego ya no fue suficiente para el dragón y le ofrecían también sacrificios humanos. Pero un día, que era al azar, le tocó la suerte de ser ofrecida al dragón a la hija del rey. Y cuando ella ya iba en camino a ser sacrificada en el estante, pasa por ahí este Jorge y mata al dragón clavándole una lanza. Entonces, de esta manera, San Jorge vence al dragón y triunfa sobre el mal. Se dice en realidad, esa es una leyenda, se dice en realidad que era agricultor, que nació en una familia cristiana en Capadocia hacia el año 280, luego iría a Palestina, forma parte del ejército de Diocleciano, y en el año 303, cuando el emperador hace un edicto contra los cristianos, Jorge dona todos sus bienes a los pobres y profesa su fe en Cristo. Sería torturado terriblemente y finalmente decapitado. Sería sepultado en Lida, que antes era la capital de Palestina y hoy es una ciudad que está cercana a Tel Aviv, y se erigió allí una basílica donde aún están sus restos mortales. Él haría el camino desde ser guerrero hasta ser mártir. Por eso es que se lo ve en la imagen como un guerrero que derrota al dragón con su lanza, ¿no? Se lee esto como que derrota
una derrota de todo lo que es malo, y se lo considera patrón de los caballeros, de los soldados, de los scouts, de los arqueros. Se lo invoca cuando hay peste y lepra y contra las serpientes venenosas. Es algo interesante que San Jorge también es venerado por los musulmanes y se le da el apelativo de profeta. Luego se lo veneraría pues por supuesto en la Iglesia Católica. La fiesta de San Jorge, recordemos, el día 23 de abril. Y el día 25 de abril tenemos la fiesta de San Marcos Evangelista. Recordemos que Marcos es uno de los 4 evangelistas y según la tradición, Marcos o Juan Marcos es el autor del evangelio que lleva su nombre y acompaña a Pedro en sus predicaciones y también en los auditorios de habla griega. Era hijo de una mujer llamada María, cuya casa de Jerusalén estaba abierta a la primitiva comunidad cristiana. Primo de Bernabé y probablemente fuera, como él, de la estirpe sacerdotal. Afirma por una parte la tradición que Marcos nunca había oído personalmente la predicación de Jesús. Pero también otros piensan que es aquel muchacho que se narra en el huerto de los olivos que huyó desnudo, porque ese momento solo narra él en su evangelio. Y es probable pues entonces que haya conocido a los discípulos de Jesús en ese tiempo, pero era pequeño. Marcos nace en una familia hebrea acomodada y no fue discípulo directo de Jesús, como dice, pero que luego seguiría al apóstol Pablo cuando lo conoce en Jerusalén, viaja con él a Chipre, más tarde a Roma, y luego lo acompaña en el año 66 cuando Pablo escribe a Timoteo desde la cárcel romana. Dice: toma a Marco y tráelo contigo, porque él me es útil para el ministerio. En el tiempo en que Pablo fue martirizado en Roma, no se sabe si exactamente él estuvo en el momento del martirio, pero sí se sabe que lo sirvió durante el tiempo que estuvo en esa cárcel. En Roma y la Basílica Romana de San Marcos y testimonia la época en que Marcos estuvo en Roma. Pedro también cita a Marcos cuando habla a la iglesia de Babilonia, habla de mi hijo Marcos, y aparece también en los Hechos de los Apóstoles después de que Pedro sería liberado milagrosamente de la prisión. Después de que muere Pedro, ya no se sabe mucho de Marcos y se piensa que él iría a Egipto como evangelizador, fundando la iglesia en Alejandría. También que iría a una parte que se llama Aquileia, al nombre de Italia, para ocuparse de la evangelización de esta parte del imperio, que era el Imperio Romano. Y allí, en esa ciudad, convierte a Ergamora, que fue el primer obispo de la ciudad. Posteriormente haría otro camino y llegaría incluso hasta Venecia. Muere aproximadamente entre los años 68 y 72 en Alejandría, en Egipto. Y se dice que los paganos lo arrastraron por las calles de Alejandría, atados con cuerdas por el cuello
y luego lo arrojaron a la cárcel. Si estando allí en la cárcel sería confortado por un ángel, al día siguiente lo volvieron a atormentar y posteriormente su cuerpo lo habían destinado para que sea quemado, pero fue salvado por los fieles y sepultado en una gruta. Posteriormente sus restos serían trasladados por muchos sitios hasta que finalmente sería llegado por mercaderes hacia Venecia, donde está sepultado en la Basílica de San Marcos en Venecia, que es una iglesia hermosísima, bizantina, en el cual están sus restos y por eso se lo venera como patrono de la ciudad de Venecia, y la afuera es la plaza de San Marcos, ¿no? Marcos elaboraría un evangelio y se lo considera como el taquígrafo de San Pedro. Este evangelio sería escrito entre los años 50 y 60 y transcribe la predicación de Pedro a los primeros cristianos de Roma. Este evangelio tiene una gran vivacidad y claridad porque escribe lo que decía Pedro y por eso tiene este toque tan importante. Escribió en griego, porque era una lengua que se hablaba mucho en ese tiempo, con el objetivo de demostrar que Jesucristo, el Hijo de Dios, se manifestó en muchos milagros. Y también porque dice en su evangelio, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Digamos que el griego en ese tiempo era como el inglés hoy día, ¿no? Todo el mundo que tuviera algo de educación hablaba este griego y también el latín. San Marcos, recordemos que es el patrón de Venecia desde el año 1071 y a lo largo de los siglos la ciudad de Venecia ha estado ligada a este evangelista. Aparece por eso con la imagen de un león con alas que tiene también el evangelio. Cuando Venecia estaba en paz, el león tenía el evangelio. Cuando Venecia estaba en guerra, que estuvo muchas veces, el león tenía una espada. También San Marcos es patrón de los notarios, de los ópticos y de los vidrieros. Es venerado en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa y en la Iglesia Copta, donde lo consideran que es su patriarca. Es hermosísima la historia de San Marcos y todo lo que nos deja con sus evangelios. Quizá podríamos darnos un tiempito para leer algo de los pasajes del Evangelio de San Marcos y poder entender todo su trabajo de evangelizador. Amigos queridos, vamos a hacer una pausa para iniciar la segunda parte de este programa. Los espero. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación
y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Si escuchas una voz que dice: ¿acaso no estoy yo aquí? No temas, es nuestra madre que nos anima a vivir nuestra fe. La voz de María, la voz de María, nos guía hacia Cristo y nos da 24 horas de gozo y de paz. La voz de María, la voz de María, nos guía hacia Cristo y nos da 24 horas de gozo y de paz. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización, haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Con tu ofrenda, ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas: Produbanco y o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049161000. Gracias, porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de la voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él, que es tan generoso, o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios. La única forma de llegarles es a través de la voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios. Y Dios te va a bendecir tremendamente, convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio, en las cuentas de ahorros número 153-111-39, a nombre de Ramorza, y si una de las muchas personas que Dios usa para sostener la voz de María en Guayaquil. Esta radio, sostenida por ti, Dios la va a bendecir, y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio, también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo. Soy Monseñor Roberto Cipos de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas un dador alegre. Fin de espacio promocional. Gracias, amigos. Iniciamos esta segunda parte del programa con el tema de las arritmias cardíacas. Cuando hablamos de arritmias cardíacas, decimos que el corazón late irregularmente. La característica del corazón es que tiene un ritmo regular que lo mantiene durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Pero cuando hay problemas en este ritmo regular del corazón, hablamos de las arritmias cardíacas. Y ocurre que el impulso eléctrico que tiene el corazón no pasa regularmente o adecuadamente. Y entonces, o el corazón, si se altera este impulso eléctrico, late más rápido, que es una taquicardia, o late más lento, la bradicardia, o late irregularmente.
No todas las arritmias cardíacas deben ser tratadas, sino que solamente se tratan las arritmias que provocan signos y síntomas que sean molestos o que puedan poner en riesgo la vida. Generalmente cuando hay una arritmia lo que se siente es como un aleteo aquí en el corazón, o un poco acelerada, o que algo está latiendo irregularmente. El tratamiento de las arritmias puede ser medicamentoso. Ahora también se hace por medio de catéteres con dispositivos que se implantan o cirugías. Y también lo que se pide es que la persona tenga un estilo de vida saludable que complemente todos estos tratamientos. Las arritmias cardíacas se clasifican según su velocidad, la velocidad de la frecuencia cardíaca, en taquicardias, cuando el corazón late rápidamente, es que es la frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, o la bradicardia, cuando late el corazón lentamente, menos de 60 veces por minuto. Entonces, cuando hablamos de las taquicardias, o sea, que es más rápido la frecuencia, podemos hablar de fibrilación auricular, de aleteo auricular, de taquicardia supraventricular, de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. En todos estos casos, hay una frecuencia cardíaca aumentada y descoordinada. Y entonces hay casos en los cuales este problema se puede ser muy grave, sobre todo si afecta a la parte del ventrículo, porque puede causar incluso la muerte. Ahora, en los casos de las taquicardias que son muy severas, generalmente puede ocurrir que se convierta en una emergencia médica que requiere un tratamiento rápido y efectivo, porque la frecuencia cardíaca está tan alta que la persona se descompensa. Entonces hay que intervenir rápidamente como una emergencia. Cuando tenemos el caso contrario, el latido cardíaco es más lento, las bradicardias, generalmente si esa bradicardia ocurre cuando estamos dormidos, cuando estamos en reposo, es probable que no sintamos nada, porque en el reposo la frecuencia cardíaca fisiológicamente puede bajar un poquito menos de 60 y no causarnos problemas. El problema es cuando estamos en actividad y la cantidad de sangre que bombea el corazón no es suficiente para poder oxigenar el cerebro y los otros órganos. Puede haber bloqueos en la conducción o latidos cardíacos que se llaman prematuros, o también alguna cosa que haga que el corazón tenga una conducción eléctrica bastante más lenta. E incluso hay bloqueos que pueden ser muy severos, que pueden llevar a una situación muy grave. Pero muchos de los bloqueos no tienen mayores signos ni mayores síntomas. Ahora también hay lo que se llaman los latidos prematuros del corazón. Generalmente el corazón tiene un ritmo regular, pero de vez en cuando aparecen estos latidos adicionales en el corazón y se siente como que aumenta la frecuencia cardíaca por un ratito, y eso dura un momento y luego desaparece. El problema estaría en que estos latidos prematuros generen una arritmia, y entonces ahí habría que tener un tratamiento. En la mayoría de los casos de estos latidos prematuros del corazón pueden estar causados por estrés, por exceso de cafeína
o cigarrillos, personas que fuman mucho, o algún estimulante que se haya tomado. Hoy en día habría que tener presente estas bebidas que se toman, que tienen varios nombres, que lo que tienen son bebidas estimulantes. Las toman mucho los jóvenes y algunos adultos, increíblemente, porque con esas bebidas se sienten más alertas y con más energía. Esas bebidas tienen una gran cantidad de cafeína, y este exceso de cafeína que se toma en una cantidad muy pequeña puede ser causa también de estos latidos prematuros e incluso de arritmias cardíacas severas. Como hemos dicho, los síntomas pueden pasar desapercibidos o pueden tener una sensación de aleteo en el pecho, esa sensación de taquicardia, que están más rápidos o que los latidos están más lentos, una bradicardia. Incluso puede haber dolor en el pecho, falta de aliento, como la persona no respiró bien, ansiedad, fatiga, mareos, sensación de que se va a desmayar, llegando incluso a lo que se llama el síncope, o sea que se desmaya, y sudoración. Entonces, ¿cuándo debemos pedir ayuda? Cuando estos síntomas son evidentes y sentimos que nos ocurren muy frecuentemente, o cuando es evidente de que una arritmia nos puede causar un desvanecimiento o un desmayo. El otro problema de las arritmias, sobre todo las que son auriculares, es que pueden generar unos pequeños émbolos que pueden llegar incluso hasta el cerebro y causar isquemias cerebrales que en un primer momento son muy pequeñas y no dan síntomas, pero si estos émbolos son más grandes podrían incluso causar no solo isquemias cerebrales, sino también infartos cerebrales. Ahora, hay problemas del corazón que también pueden causar estas arritmias, o sea, porque estas arritmias transitorias pueden presentarse en un corazón sano, pero también pueden presentarse en personas que tienen problemas cardíacos. Por ejemplo, los que tienen arterias obstruidas, quienes tienen miocardiopatías, incluso quienes tienen hipertensión arterial, diabetes, cuando hay alteraciones en la tiroides, un hipertiroidismo, medicamentos que se usan, pongamos un poquito de atención, cuando hay gripes o cuando hay alergias. Estos medicamentos, algunos tienen alguna sustancia que pueden causar estas arritmias. El exceso de cafeína, como hemos dicho, y también de alcohol. Hoy día hay muchas drogas ilícitas que pueden afectar el ritmo del corazón, una variedad enorme de drogas, y por eso hoy en día muchos jóvenes que no tienen ninguna afectación cardíaca, pero que sí consumen drogas, pueden tener estos problemas cardíacos. Entonces, es factor de riesgo las enfermedades de las arterias coronarias, la presión alta, arterial alta, enfermedades congénitas del corazón, enfermedades de las tiroides, los desequilibrios hidroelectrolíticos, sobre todo cuando se alteran algunos electrolitos, sodio, potasio, son los que básicamente intervienen en esta transmisión de los impulsos del corazón. En algunos medicamentos y suplementos médicos que se pueden comprar libremente. Podemos hablar, ahí hablamos un poquito de los anticongestivos para los casos de las gripes o de las alergias. Y claro, lo que es cafeína, nicotina y drogas estimulantes que pueden afectar el ritmo del corazón.
Entre las mayores complicaciones de estas arritmias están los accidentes cerebrovasculares, como lo he dicho ya, la muerte súbita. La persona con una arritmia muy severa puede morir súbitamente, y la insuficiencia cardíaca. Las arritmias cardíacas, como hemos dicho, se asocian con el riesgo de que se produzcan coágulos pequeñitos que se desprenden y que pueden causar ir hacia el cerebro por medio de las carótidas y generar un accidente cerebrovascular. Por eso quien tiene arritmias y sobre todo taquicardias, se asocia en el tratamiento un anticoagulante para evitar que haya este problema de los coágulos. Podemos decir también que el tratamiento, además de los medicamentos antiarrítmicos, que hay una variedad enorme y que depende de lo que el especialista, el cardiólogo, indique que sea el adecuado para cada tipo de arritmia, ayuda también en ayudarse con una dieta que tenga menos estimulantes, o sea, por ejemplo, limitar la cafeína, el té, el chocolate, todas estas sustancias que pueden ser estimulantes. También una dieta con poca grasa, porque el problema del corazón es que la grasa lo afecta mucho en sus arterias, y también disminuir un poco la sal. Ayudaría mucho a una persona que tiene problemas de arritmia controlar un poco el estrés, la ira, el cansancio, porque todo eso tiene una influencia sobre el corazón. Para el diagnóstico de las arritmias generalmente hay que hacer un electrocardiograma, pero como el electrocardiograma solo nos habla del corazón en ese momento, hoy día se habla de los Holter o los monitoreos de 24 horas que permiten valorar cómo ha sido el ritmo cardíaco a lo largo del día, despierto, dormido, cuando come, cuando descansa, cuando trabaja. Eso no lo podemos valorar solo en un electro, porque el electro solo lee cómo está el corazón en este momento. En cambio, el Holter ayuda a ver cómo se comporta durante 24 horas. También tenemos los ecocardiogramas, que no son invasivos y nos permiten ver el movimiento del corazón y su estructura, las válvulas y la parte interna. Lo que se llama la prueba de esfuerzo, que implica que la persona corre en una máquina y está con un electro, haciendo un electro del corazón, y entonces puede determinar si en un momento aparece la arritmia. Por eso el tratamiento es específicamente de cardiología y debe serlo hecho por él, porque tiene todos los recursos para hacer un buen diagnóstico y establecer el tratamiento que sea adecuado. Muchos tratamientos para las arritmias generalmente van de mucho tiempo, probablemente a lo largo de la vida, de lo que falta de vida, y en algunos casos se pueden hacer ahora cateterismo, en el cual se hace una serie de dispositivos que pueden ayudar a controlar estas arritmias, y generalmente tienen una muy buena resolución y la persona se recupera y puede llevar una vida bastante normal, por supuesto con el tratamiento adecuado y una vida lo más saludable posible. Muchas personas, nos puede ocurrir a todos, que solo nos detenemos ante un buen susto. Entonces muchas personas, bastante jóvenes, solo se detienen de tomar sustancias inadecuadas, de comer de más, de estar excedida de peso, mal controlada en su presión o en su diabetes, cuando tienen un susto,
porque ha presentado un problema cardíaco serio. Entonces, eso es a veces, estas arritmias pueden ser el momento en que hace que una persona realmente se dedique a poner un pare en lo que no es adecuado y decida tomar el camino que más le conviene para su salud. Es la verdad y nos puede ocurrir a todos. Estemos atentos a estas cosas para no tomar medidas cuando ya en realidad es más difícil todo. Bien, amigos, haremos una nueva pausa antes de iniciar esta otra parte del programa. Gracias. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Si escuchas una voz que dice: ¿acaso no estoy yo aquí? No temas, es nuestra madre que nos anima a vivir nuestra fe. La voz de María, la voz de María, nos guía hacia Cristo y nos da 24 horas de gozo y de paz. La voz de María, la voz de María, nos guía hacia Cristo y nos da 24 horas de gozo y de paz. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización, haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Con tu ofrenda, ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas: Produbanco y o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049161000. Gracias, porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de la voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él, que es tan generoso, o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios. La única forma de llegarles es a través de la voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios.
y Dios te va a bendecir tremendamente, convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio, en las cuentas de ahorros número 153-111-39 a nombre de Ramorza, y sé una de las muchas personas que Dios usa para sostener la voz de María en Guayaquil. Esta radio, sostenida por ti, Dios la va a bendecir, y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio, también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo. Soy Monseñor Roberto Cipos de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas un dador alegre. Fin de espacio promocional. Gracias amigos, estamos de regreso. Les tengo el tema del pie diabético. El pie diabético es un conjunto de síntomas en los cuales hay primero una neuropatía, hay isquemia y luego una infección a los tejidos y úlceras debido a pequeños traumatismos que van a llevar a que el pie de esta persona tenga problemas, ulceraciones, y la parte más seria del pie diabético es que puede llegar a la amputación. Las personas que se diagnostican con pie diabético tienen una insuficiencia arterial periférica, es decir, esta insuficiencia en la parte arterial, que es la que lleva la sangre y los oxígenos a los tejidos, generan que los tejidos del pie tengan isquemia, o sea, reciban menos oxígeno, y también que en el tiempo esta isquemia genere una ulceración que pueda infectarse. Junto con la isquemia, por esa mala perfusión arterial, también existe lo que se llama la neuropatía. La neuropatía es una complicación microvascular en la cual el pie va perdiendo sensibilidad. Esta pérdida de sensibilidad favorece que el pie pueda adquirir ciertas deformidades, puede incluso tener pequeñas ampollitas o úlceras, pero como la sensibilidad del pie disminuye, no se siente. Y entonces, unida a esta pérdida de la sensibilidad del pie por la neuropatía, junto a una isquemia, o sea, crónica, porque no recibe suficiente cantidad de sangre arterial, lo que ocurre es que van a ir apareciendo estas pequeñas úlceras que se pueden ir infectando y realmente llegan a ser unas úlceras terribles con grandes infecciones. Son factores de riesgo generalmente esta enfermedad vascular periférica, el que exista la persona tenga en los pies callos o ciertas deformidades del pie, propias del pie, que no tienen nada que ver con la enfermedad vascular periférica, pero esos pies que son más deformes y que están llenos de callosidades, junto con una mala perfusión y una neuropatía diabética, son los pies que más se van a complicar. Entonces, tenemos pues que la diabetes es la causa principal de la diabetes, sobre todo en personas que ya tienen diabetes por muchos años, que sufren diabetes por muchos años y que tienen un mal control del azúcar, de la glicemia. Incluso personas que ya por su diabetes también tienen lesiones oculares o lesiones en otros órganos, como además la parte renal.
Cuando se establece el pie diabético, hablamos de que hay una ulceración, hay una infección y destrucción de los tejidos profundos del pie, asociados a estas anormalidades neurológicas, que es la pérdida de la sensación del dolor y una vasculopatía periférica en las extremidades inferiores. Por eso es que es común quienes presentan este pie diabético que la enfermedad progrese rápidamente y que además el pie muchas veces tome la parte de abajo de la pierna, la parte pretibial. Generalmente el pie es lo más vulnerable a presentar este problema, porque sencillamente está en presión. Caminamos, hacemos presiones sobre los dedos del pie, sobre las plantas del pie y sobre el talón, que son los sitios donde más generalmente ocurre. Existe una especie de clasificación de los grados de este pie diabético. Un primer grado que es 0, en el cual no existe úlcera, pero sí pueden haber unas pequeñas fisuras y también añadidas con estas pequeñas callosidades y unas pequeñas úlceras que se van curando, pero que no hay mayor riesgo. Un nivel 1 en la cual hay úlceras superficiales con pérdidas de la piel, pero no hay infección. Un nivel 2 en el cual hay ya las úlceras, pero además de la piel pasan a la grasa subcutánea e incluso pueden verse ciertas partes internas de los tendones, pero no hay afectación del hueso. Puede estar infectado, pero no llega al hueso. Un nivel 3 en el cual la infección es evidente y además de toda la parte de la piel y los tendones está afectado el hueso, y una parte 4 en la cual ya se presenta la gangrena, y en la última parte pues en la cual ya afecta todo el pie. Cuando la úlcera no es complicada, generalmente lo que hay que hacer es debridar esa piel que está desvitalizada, o sea, hay que limpiar bien, sacar toda la piel muerta, aplicar apósitos para que no, a lo que apoya el pie, no se vea afectada la úlcera, y hay que valorar también qué tan vascularizada está este sector. Luego, cuando hay una infección leve, lo que hay que hacer es hacer lo mismo, limpiar esas zonas y tratar de poner apósitos con algún antibiótico local para evitar que pase a una situación más profunda. Sin embargo, cuando ya va afectando además en la piel y empieza a tomar otros tejidos, generalmente habrá que hospitalizar para poder hacer un mejor tratamiento y evitar que esa infección llegue al hueso y se haga una osteomielitis. Entonces habrá que usar antibióticos por vía sistémica, antibióticos por vía oral, tener el pie elevado y hacer una curación constante. Generalmente las infecciones son causadas por cocos gram positivos aerobios, las que son superficiales, estafilococos áureos, estreptococos, enterococos. Pero luego vienen los que son los bacilos gram negativos aerobios, Klebsiella, Proteus, Escherichia coli, e incluso luego aparecen las pseudomonas. En las infecciones que son graves, ya no hablamos de un solo germen, sino que son varios gérmenes
que están implicados en este problema, y por eso hay que hacer cultivos de la ulceración para buscar los antibióticos. Hay que combinar muchas veces antibióticos que sean apropiados para combatir efectivamente la infección y evitar que la infección se haga más profunda. Cefalexina, clindamicina, amoxicilina con clavulánico, las ciprofloxacinas, las moxifloxacinas, y luego cuando ya son más profundos, vancomicina, la piperaciclina, luego las quinolonas, pero ya por vía intravenosa, que igual que todas las cefalosporinas de última generación. Incluso a veces hay que asociarlos con metronidazol y vancomicina. El tratamiento del pie diabético no es un tratamiento de evolución rápida, más bien es de evolución lenta, no tanto para iniciar, puede iniciar rápidamente, pero la recuperación necesita semanas, meses y hasta años hasta que se pueda recuperar realmente un pie, y así evitar llegar a lo que tanto se teme, que es perder el miembro por una necrosis. Cuando aparece la necrosis, en realidad ya poco se puede hacer porque ese tejido ya no recibe vascularización, y lo único que hay que hacer es extirpar esa parte, que significa perder muchas veces el pie o la pierna, para salvar el resto de los tejidos que quedan todavía. Ahora, es importante que antes de llegar a eso consideremos usar un calzado que sea adecuado. La persona diabética, desde que aparece su diabetes, una de las cosas que más debe cuidar son sus pies. El cortado de las uñas, el calzado que sea adecuado, acolchado, para que no aparezcan estas llagas o estos callos que predisponen este problema. Luego, la lubricación de los pies significa usar cremas hidratantes para que el pie esté realmente hidratada la piel, y luego periódicamente revisar cómo están los pies, cómo están las uñas, si han aparecido hongos, si han aparecido pequeñas ulceraciones que se pueden profundizar, también ver cómo está la vascularización de los pies, porque esta lesión vascular es la que es la causa del problema, igual como está la parte sensorial. La mayoría de los diabéticos, con un buen control de la diabetes, o sea, una glicemia controlada, una dieta adecuada, una higiene adecuada de los pies, el uso de zapato adecuado, no llega a presentar un pie diabético complicado. Pero sí es verdad también que muchos de los casos extremos que vemos en hospitales, porque están en hospitales, son realmente severos y con un final muy penoso, porque ya eso ha transcurrido varios años desde que empezó el problema, y efectivamente la parte vascular está muy dañada y ya no se puede hacer más. Aquí sirve mucho la prevención, prevenir y evitar llegar a estos extremos. Creo que lo he dicho antes, para las personas mayores se vuelve más difícil el cuidado de los pies, porque ya no se pueden agachar, no ven bien, y entonces no pueden cuidarse adecuadamente los pies. Por lo tanto, alguna persona cercana debería darse el tiempo para poder, una vez a la semana o cada 2 semanas, revisar cómo están los pies, un lavado adecuado, hidratación, cortado de las uñas, limar las asperezas y ver pues si hay alguna complicación que llame la atención. Es increíble que a veces empieza con un puntito pequeñito que se oscurece. Ahí está empezando el pie diabético. Entonces ese hay que tratarlo inmediatamente. No nos olvidemos de estos detalles que pueden ser de mucha ayuda
para una persona que sufre de diabetes, y que son muchas, hoy día son miles de personas, y que pueden ayudar a prevenir una situación tan difícil como las que hemos narrado. Amigos queridos, gracias por acompañarnos, y si Dios nos permite, nos veremos la próxima semana.